Piedad al pastor Rodolfo, al que pueda pasar, puede compartirnos la palabra. Amén. Voy a invitar que abra su Biblia en Isaías, capítulo 46. Capítulo 49, versículo 6. Nos vamos a poner en pie. Dice así la palabra del Señor, Isaías 49, versículo 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Amén. Señor, te damos gracias porque en este día hemos podido, Señor, tener tiempo de oración, de buscarte, de clamar a ti, Señor, de conocerte y de estar en comunión íntima, Señor, contigo. Hemos podido alabarte. Y no todos los días, Señor, tenemos la oportunidad de estar todo este tiempo ministrado por ti y ministrando tu corazón. Por eso queremos pedirte que no haya ninguna distracción, Señor, nada que nos salga o que nos lleve lejos, Señor, de esta palabra que hoy día tú vas a compartirnos. Permítanos estar atentos, permítanos prestar oído, atención a lo que tú quieras decirnos, Señor. Si hay algo que está en tu corazón, si hay algo importante, si hay algo que es tu deseo, es que nosotros podamos obedecer tu palabra. Y en tu palabra dice claramente: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Señor, las misiones están en tu corazón, las misiones son tu deseo, las misiones son, Señor, lo que tú tienes en tu mente, lo que tú quieres manifestarnos a cada uno de nosotros. Por eso te ruego en el nombre de Jesús que tú nos hables y que vayas revelándonos tu palabra y el sentir que hay en ti de enviarnos a las naciones de la tierra. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén, amén. Y amén. Toma asiento. Toma asiento. Bien. Quiero hoy día referirme un tiempo a la tarea y la responsabilidad que tiene la iglesia. La gran tarea y la gran responsabilidad que tenemos de ir a las naciones a predicar el evangelio de Jesucristo. Estamos en un tiempo en que es imprescindible obedecer a la instrucción del Señor dada en su palabra para todos nosotros, jóvenes, adultos, niños, ancianos, mujeres y hombres, pastores, evangelistas, discípulos. Todo aquel que cree en Jesús debe entender que este es un llamado del Señor a la iglesia. ¿Cuál? Ir no solamente a la esquina, que también es un llamado que obedecemos, no solamente ir a la otra ciudad, sino que ir a las naciones. Amén. Amén. Y este no es el sueño americano o el sueño profético, apostólico que nos han sembrado, de ir a las naciones, profeta a las naciones, con el único fin de hacerte conocido tú. No, yo no quiero predicarte de eso, no quiero hablarte de eso. Yo quiero decirte de que tú sí tienes un llamado a las naciones, pero no para que te hagas conocido, para que te ganes credenciales, para ser conocido a Jesús y para que Él sea honrado. Ese es el verdadero sentir de las misiones. Amén. Y debemos entenderlo, asimilarlo, porque estamos en un tiempo en que la iglesia se ha acomodado a su asiento. La iglesia se ha conformado con tener grandes templos lujosos en sus ciudades. La iglesia se ha conformado con tener televisión y radio en Chile, pero eso no es el evangelio. Eso es solo parte del evangelio. El evangelio consiste en ser portadores de este mensaje que debe cruzar las fronteras chilenas y llegar a
países donde el nombre de Jesús aún no es conocido. Amén. Y eso nosotros lo vemos en la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis. Dios es un Dios misionero. Amén. Dios es un Dios de misiones. Amén. Y Él siempre a través de la palabra nos muestra que su deseo es salvar. Amén. Su deseo es libertar. Su deseo es transformar no solo a su pueblo, sino que también a los que están perdidos. Amén. A los que nunca han oído el Evangelio, a los que nunca tienen la oportunidad de salvación. Esos son los que Dios quiere alcanzar en este tiempo. Amén. 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 Mire, a lo largo de la historia, Dios ha utilizado su iglesia comprometida con su palabra, comprometida con la oración, una iglesia comprometida con Él, la ha usado en diferentes zonas geográficas. Las misiones comienzan desde el Medio Oriente. Allí la antorcha del cristianismo llega a Europa. Después de Europa, el Evangelio alcanza los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora, la verdad es que Dios no está usando el Medio Oriente, Dios no está usando Europa y Dios no está usando Norteamérica para esta gran tarea de misiones mundiales, sino que Dios ha puesto su mirada en la zona sur del mundo. Dios ha puesto su mirada en Sudamérica. Amén. Dios ha puesto su mirada sobre nosotros y acá, actualmente, está levantando grandes misioneros, grandes ministros que van a llevar el Evangelio de Jesús a otros lugares del mundo. ¿Están aquí? Amén. Yo sé que almorzamos y que a lo mejor estamos ya cansados, pero esta palabra es importante. Amén. Yo estoy enseñando en discipulado que el Espíritu gobierna el alma y gobierna el cuerpo. Por lo tanto, si eres espiritual, tu carne se debe sujetar. Amén. Y tu alma también. ¿Sí? Esta es una palabra importante porque Dios está levantando ministerios, Dios está levantando misioneros, incluso en nuestra nación, Dios está levantando iglesias misioneras para ir a aquellos países en donde el nombre de Jesús aún no ha sido anunciado, ni predicado, ni creído. Amén. Y esto, sin lugar a dudas, es un desafío formidable. ¿Por qué? Porque lamentablemente la iglesia del sur es una iglesia pobre y una iglesia débil. No podemos comparar la iglesia de Sudamérica como la iglesia norteamericana, donde el dinero está. ¿Y por qué es que Dios está haciendo esto? Porque llegó el tiempo en que nosotros nos bastemos de la gracia del Señor. Llegó el tiempo en que no confiemos en nuestros recursos. Llegó el tiempo en que no confiemos en nuestra chequera o en nuestra cuenta de ahorro. Llegó el tiempo en que nosotros, la iglesia, pongamos toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Amén. Hermano, Dios no usará a una iglesia rica porque es rica. Dios ha de usar una iglesia que cree y tiene la fe en Jesús. Amén. Si nosotros llegamos a tener una fe genuina en Él, si nosotros llegamos a tener una fe en Él intocable, que no haya nada que la haga temblar, que no haya nada que la haga titubear, Dios ha de usar esa iglesia de fe para impactar naciones que nunca han oído el nombre de Jesús. Amén. Y eso debemos creer. Dios no te tiene aquí para que tú seas un mero espectador. Ni siquiera Dios ha planeado tenerte como un predicador aquí. Dios está viendo más allá y Dios está queriendo enviarte a lugares donde el Evangelio aún no ha sido predicado. Hay un total inmenso de la población en la que el Evangelio aún no ha sido predicado. Y esas naciones, esos países están hambrientos de oírte. Estos países están desesperados por escucharte. Y para eso debemos estar convencidos que lo que Dios quiere de nosotros es que seamos una iglesia misionera. Amén. A lo largo de la historia, el movimiento misionero ha pasado por 4 grandes fases. La primera fase comienza en el Medio Oriente, desde el tiempo del Nuevo Testamento, donde la palabra del Señor comienza a expandirse, a correr. Esto es resultado
de grandes promesas que Dios le entregó a su pueblo desde tiempos muy antiguos. Quiero que vamos a Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecidos. bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de Israel. ¿Dice eso? No. Todas las familias de la tierra. Amén. Esta promesa dada a Abraham, Dios la da desde una mirada misionera. Dios le está dando esta promesa a este hombre, a esta familia, desde una mirada global. El pueblo de Israel consideró esta promesa quizás para ellos, pero nosotros debemos ver y nosotros debemos entender que el gran deseo de Dios es salvar el mundo. Amén. El gran deseo de Dios es alcanzar las naciones que se están perdiendo. El gran deseo de Dios es ir a todas las familias de la tierra. Amén. Aquí la promesa es clara y tómala para tu vida. A través de ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. A través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Amén. Hermano, hay un deseo de Dios, hay un anhelo en el corazón de Dios y está plasmado desde Génesis. Lamentablemente la iglesia hoy no lee la Biblia. Lamentablemente hoy la iglesia no puede darse cuenta que Dios quiere salvar. La iglesia hoy está tan cegada en sí misma que no se da cuenta que el deseo de Dios desde siempre es rescatar a los perdidos. Amén. Dios no está solo mirando Chile, Dios mira la tierra, Dios está mirando el mundo, y en el mundo hay muchas personas que no conocen a Cristo. Amén. Y esas personas Dios las quiere salvar, y ha de usar a una iglesia débil, y ha de usar a una iglesia pobre, y esa iglesia débil y esa iglesia pobre somos nosotros. Dios no está pensando en grandes evangelistas, aunque Él los quiere usar, que los use. Dios no está pensando en grandes misioneros. Dios está pensando en los pequeños. Dios está pensando en los torpes. Dios está pensando en los tartamudos. Y esos somos nosotros. Así ha trabajado Dios y así ha de trabajar. Amén. 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 Salmo 67. Aquí hay una gran confrontación de Dios con las naciones. Una exhortación a que las naciones alaben a nuestro Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido. ¿En dónde? La tierra. ¿De qué está hablando? Del mundo. Amén. Que ha olvidado el camino de Dios es la tierra. Y esta tierra debe conocer el camino del Señor. Amén. 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 Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Y nos bendiga. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino. ¿Quién es el camino? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino. Pero aquí hay algo que es muy importante. Esta palabra debe ser un rema de Dios en nuestras vidas. Debe ser una palabra clave y fundamental en nuestra vida ministerial. Dice acá: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Dios va a actuar con una iglesia en quien ella ha puesto su mirada. Una iglesia en quien Dios
tenga puesto su favor, una iglesia de quien Dios tenga misericordia. Amén. Amén. Pero yo le quiero advertir, Dios nunca ha de ser misericordioso. Amén. 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 La Biblia dice que nosotros podemos limitar el perdón de Dios. ¿Y cómo lo podemos limitar? No perdonando a otros. Amén. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Bien, yo puedo limitar la misericordia de Dios. ¿Cómo? No teniendo misericordia de otros. Aquí hay algo que es fundamental, y es nuestro clamor y es nuestra oración. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Por qué? Porque a través de nosotros será conocido en la tierra su camino. Y en todas las naciones. ¿Dicen algunas naciones? No. ¿Dice solo en Israel? No. Dice en todas las naciones tu salvación. Amén. Te alaben los pueblos, oh Dios. ¿Qué dice después? Todos los pueblos, todos, diga conmigo, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarán los pueblos con equidad. Y mira lo que dice después: y pastorearás las naciones en la Tierra. Jehová es mi pastor. Amén. Amén. Jehová es tu pastor. Amén. Jehová es nuestro pastor. Amén. Bien, Jehová no quiere ser solo tu pastor. Jehová quiere ser pastor de toda la tierra. Amén. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos realmente comprometidos con que este deseo de Dios de pastorear las naciones se cumpla? Y si usted me dice amén, yo estoy comprometido, ¿cómo lo muestra? ¿Qué esfuerzo estamos haciendo nosotros como iglesias para que Jehová pastoree las naciones de la tierra? ¿Qué esfuerzo hago yo para que Dios pastoree las naciones de la tierra? ¿Qué estoy llevando a cabo yo para que esta palabra se cumpla? Y usted me dice, no, pero Dios, la tarea de ir y de predicar el evangelio a toda criatura, Dios se la entregó a la iglesia. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad que esta promesa se cumpla. Si no se ha cumplido es porque la iglesia no ha cumplido la misión de ir y predicar el evangelio. Y eso es lo que debemos cambiar. Jehová no es un pastor egoísta limitado a Chile. Jehová no es un pastor egoísta limitado a Estados Unidos. Jehová no es un pastor egoísta limitado a América. Jehová es un pastor que desea pastorear todas las naciones de la tierra, incluyendo Irán, incluyendo Irak, incluyendo Afganistán, incluyendo China, Corea del Norte, Corea del Sur, y cada nación de la tierra el Señor desea pastorearla. Amén. Y darle buenos pastos. Amén. 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 Ese es el deseo de Dios. Amén. Cuando Jesús miró las multitudes y tuvo compasión de ellas como ovejas sin pastor, así Dios hoy día está mirando las naciones de la tierra. Dios está mirando los países. Dios está mirando las tribus. Dios está mirando las distintas culturas. Y Dios las está viendo como ovejas que no tienen pastor. ¿Y quién ha de pastorear esas ovejas? ¿Quién ha de atender el llamado del Señor y dirá, heme aquí, envíame a mí? ¿Quién sería capaz de decir hoy día, Señor, estoy dispuesto a dejar mi trabajo, estoy dispuesto a dejar todo lo que tengo para ir a las naciones a predicar el evangelio de Jesús a aquellas naciones que no han oído tu nombre?
¿Quién estaría dispuesto a arriesgar su propia vida con tal de que el Señor tome para sí un pueblo de Él apartado en países donde el nombre de Jesús está prohibido por ley? Y en caso de que te oigan hablar de Jesús, te vas preso. ¿Quién estaría dispuesto? Ese es el gran riesgo de las misiones. Ese es el verdadero llamado de Dios. Dios nunca nos ha llamado a cantar, Dios nunca nos ha llamado a tocar un instrumento. Eso es un servicio que damos a Él voluntariamente. El verdadero llamado de Dios está centrado en este salmo, que Él desea pastorear las naciones. Él desea ser pastor en la tierra. Él desea tener ovejas en cada nación del mundo. Y si esto no se ha cumplido, es porque la iglesia se ha dedicado a otras cosas y no a la tarea que Dios le encomendó. Lamentablemente hoy no oímos hablar de misiones. Lamentablemente hoy no tenemos discipulados de misiones. Hoy no tenemos ofrenda misionera en nuestra iglesia. Hoy no tenemos llamados a las misiones en nuestros templos. Hoy las grandes iglesias se han conformado con ser lo que son: grandes templos, sepulcros blanqueados, iglesias muertas conformadas a una vana religión, pero no han centrado su mirada en lo que Dios realmente está mirando. Si tú crees que Dios te está mirando todo el tiempo a ti, tú pierdes tu tiempo y estás desenfocado. Dios está mirando a las naciones de la tierra. Dios no está centrado en las 99 que son de Él. Dios está mirando a la que está perdida y extraviada. Y yo me sigo preguntando, ¿qué estamos haciendo nosotros? Sigamos leyendo este salmo, por favor. Salmo 67. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Las misiones es un tema indiscutible en la palabra de Dios. Podemos discutir acerca de la salvación. Podemos discutir acerca del destino final de Judas. Podemos discutir acerca de la alabanza, de la adoración, del pantalón, de la falda. Podemos discutir muchas cosas, pero las misiones son un tema indiscutible y lamentablemente el menos mencionado en nuestros cultos y el tema menos obedecido por la iglesia. Hoy hablamos más de falda y de pantalón que de misiones. Hoy hablamos más de dinero y de prosperidad que de misiones. Hoy hablamos más de auto, de prosperidad y de éxito que del corazón de Dios, que es que Él desea salvar a las naciones de la tierra. Sin lugar a dudas necesitamos despertar. Necesitamos reaccionar. Y ese despertar involucra una obediencia a la palabra de Dios. Amén. Dios desde siempre ha querido ser luz a los gentiles. El Nuevo Testamento nos muestra claramente cómo Dios avanza con la misión de la iglesia, de que el nombre de Cristo sea anunciado en todas las naciones de la tierra. La gran comisión dada a los apóstoles y al pueblo de Dios tiene que ver con esto, de llegar con el Evangelio a África, de llegar con el Evangelio a Asia, de llegar con el Evangelio a Europa, de llegar con el Evangelio a cada lugar donde no ha sido predicado. Y así lo vemos en el Nuevo Testamento. Los grandes hombres de Dios, apóstoles, los evangelistas que Dios usó llevando el Evangelio no solo a Jerusalén, también a Antioquía, a Éfeso, a Roma. Los hombres de Dios llevando el Evangelio a ciudades claves para el avance misionero. Pablo no se conformó a estar en un templo, en una oficina pastoral. Él fue un pionero de las misiones. Pablo fue un hombre que dejó todo lo que tenía para obedecer el llamado de Dios, a alcanzar los pueblos, las personas que estaban más allá incluso de las fronteras. Y yo quisiera que ese fuera nuestro real deseo: conquistar montes y reinos no es el tema de esta iglesia. Tener auto o no tener auto no es ni será el tema de cada uno de nosotros. Ni siquiera será el tema si nos va bien o nos va mal o cuánta gente tenemos a cargo. Nuestro tema ha de ser las misiones.
Amén. Sí, Señor. Debemos centrarnos en lo que Dios está pensando, hermano. Por favor, Dios no está pensando en cómo ayudarte a ti en un trabajo cuando Él ve que hay multitudes de personas, millares de millones de personas que se están yendo al infierno diariamente. Yo no entiendo cómo es que nosotros pensamos que Dios está interesado en prosperarnos. Yo no entiendo cómo es que hay iglesias que están pensadas en que el deseo, lo único que Dios quiere prácticamente es no sé, hacernos conocidos, hacernos famosos. Si la Biblia nos muestra que Dios y su deseo está en alcanzar a eternidad. Amén. ¿Por qué nos fuimos tan lejos de la vida? ¿Por qué nos fuimos tan lejos del mensaje genuino del Evangelio? ¿Por qué nos apartamos tanto de la gracia y del amor de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué es que olvidamos tanto lo que Él realmente quiere hacer con la iglesia? Hoy la iglesia desea hacer muchas cosas, pero en nada de ello Dios está interesado. Hoy la iglesia desea conocer grandes cosas, pero la iglesia lamentablemente se ha apartado del llamado genuino del Señor. Quiero que vayamos a Hechos. Capítulo 20. Versículo 17 en adelante. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Quiero que veamos el carácter de un hombre que ha sido llamado por Dios a las misiones. Sirviendo al Señor. Un misionero es un servidor de Cristo. Amén. No busca posición, no busca ser conocido, no busca fama, no busca credenciales, no busca pompa, no busca nada de aquello. Este es un servidor, siervo, sirviendo al Señor con toda humildad. Hoy muchos dicen ser apóstoles, hoy muchos dicen ser grandes enviados con nuevas revelaciones, nuevos mensajes, pero escrito está que los que sirven a Dios deben hacerlo con un poco de humildad. ¿Dice eso tu Biblia? No. Dice con todo. Amén. Y con muchas lágrimas. ¿Tú quieres servir a Cristo? Amén. Sírvele con lágrimas. Y no solo eso, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. El fin de un misionero es anunciar y enseñar públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles. ¿Acerca de qué? ¿Del dinero? ¿De la posición? ¿De la riqueza? ¿De esto y de lo otro? No. Simplemente acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiero detenerme. Necesitamos urgentemente volver a la raíz del Evangelio, volver a los fundamentos, volver a la palabra. Necesitamos urgentemente despertar de nuestro sueño y entender que lo que el mundo necesita es oír acerca del arrepentimiento y de la fe en Jesús. Ese es el llamado de Dios. Ese es el deseo de Dios para cada uno de los habitantes de la tierra, que oigan acerca
acerca del arrepentimiento y que oigan acerca de la fe. ¿Están aquí? Amén. Para que esto se lleve a cabo, debemos anunciar el Evangelio de Jesús. Amén. Y este anunciar, este enseñar, dice Pablo que lo hace públicamente y por las Casas. Yo no entiendo cómo es que podemos nosotros planear o proyectar ser misioneros si hoy no somos capaces de anunciar el Evangelio de Cristo, de enseñar el Evangelio de Cristo públicamente o por las casas. Dios demanda de valentía de cada uno de nosotros para acatar esta instrucción, anunciar y enseñar. Eso tú debes tenerlo claro. Ser evangelista, ser misionero, ser un enviado es anunciar y enseñar. Amén. Amén. Tú no puedes desprender la tarea evangelística de la tarea discipuladora que tenemos. Anunciar, evangelizar, testificar, enseñar es formar. Amén. 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 Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero el mandato no está ahí concluido. El mandato es ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Qué cosa es hacer discípulos? Enseñarles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Amén. 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 La tarea de la iglesia no es discipular solamente. La tarea de la iglesia es ir a traer a estas ovejas descarriadas, enseñarlas y convertirlas en discípulos. Amén. ¿Sí? Amén. Sí, amén. Anunciar. Diga conmigo: anunciar. Anunciar. Enseñar. Enseñar. Esa es nuestra tarea. Y eso se hace públicamente y por las casas. ¿Queremos que Dios nos use? Amén. Esta es la manera en que Dios usa a los grandes hombres de Dios. ¿Tú quieres, Esteban, que Dios te use? Hay público y hay casas. Esa es la forma en que Dios usa. Quisiéramos ver a Pablo en un gran estadio, ¿verdad? Con multitudes de gente oyéndole, celebrándole, como lo hacen hoy día los famosos predicadores. Quisiéramos ver a Pablo en una televisión, ¿verdad? Saludando a miles y millones de personas, a toda su audiencia y pidiendo una poca cosa de ofrenda. Quisiéramos ver a Pablo a lo mejor, ¿cierto?, escribiendo una gran revista popular dentro del Evangelio. Pero no. Pablo no invierte su tiempo en nada de aquello que le haga conocido a él. Pablo invierte todas sus fuerzas y todo su tiempo en hacer conocido a aquel que le salvó y le libertó del infierno. Sí, Señor. Pablo invierte todas sus fuerzas, todos sus recursos, todo su dinero, todo su aliento en anunciar a Jesús. Y él lo hacía de forma pública y por las casas. Amén. Y su mensaje era tan simple. Su mensaje era tan pobre, podríamos decirlo, porque no estaba centrado en las grandes revelaciones, sino que el mensaje que él tenía es acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchos podrían decir: pero qué pobre ese mensaje, pero ahí está la riqueza del Evangelio. Amén. Para muchos hoy día predicar acerca de arrepentimiento es ofender a la gente. Para Dios es la única forma de atraer a los perdidos. Para ti quizá decirte que estás en pecado y debes arrepentirte es una ofensa. Ese mensaje de parte de Dios es la única oportunidad que tú tienes para salvarte. Amén. Quizá para algunos la fe en Jesucristo sea un tema antiguo, lamentable. Ese tema antiguo es la estrategia de Dios para que te salgas del infierno y puedas optar por la vida eterna. Amén. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra manera. Es solo Jesús. Amén. Y el arrepentimiento de nuestros pecados. Seguimos. Ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén. Mira, Pablo iba a Jerusalén, pero él ni siquiera sabía lo que le iba a ocurrir. Amén. Amén. Salvo que el Espíritu Santo
por todas las ciudades me da testimonio. Otro punto importante del carácter de un misionero: profunda comunión e intimidad con el Espíritu Santo. No podemos tener misioneros sin comunión con Dios a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si usted cree que su buena intención y su buen deseo de ir y predicar simplemente es suficiente, usted va a volver fracasado. Lo único que le garantiza a usted que usted irá y alcanzará a los perdidos, y su evangelismo y su viaje misionero tendrá efecto, es el poder del Espíritu Santo. Amén. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. Oiga, y si Pablo lo fue, usted también lo puede ser. Amén. No es algo que pasó ayer, es algo que Dios quiere hacer con la iglesia hasta el día de hoy. Amén. La iglesia del Señor Jesucristo hoy puede recibir la llenura del Espíritu Santo. Amén. La iglesia del Señor no es que pueda, lo necesita, lo anhela desesperadamente. La iglesia tiene hambre del Señor. Amén. Y hoy nuestro clamor debe ser este: danos de tu Espíritu. Llénanos del Espíritu Santo. Derrama tu poder sobre nosotros. Amén. Pablo era advertido por el Espíritu. Pablo tenía una comunión con el Espíritu. A Pablo no lo llamó un ministerio. A Pablo no lo llamó un pastor. A Pablo no lo llamó un predicador. Pablo fue llamado directamente por el Espíritu Santo. Y hablando el Espíritu dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Necesitamos ser llamados por Dios y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Las misiones se hacen en base a la llenura del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Pero consecuencia de qué? De la llenura del Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿queremos ser una iglesia misionera? Amén. Es imposible serlo sin la llenura del Espíritu Santo. Yo hoy estoy ministrándole algo que usted debe entender. Usted debe ser un misionero. Usted debe ser un misionero. Iglesia, tú debes ser un misionero. Amén. Hermanos y hermanas que me escuchan, deben ser una iglesia misionera. Amén. Pero eso significa ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. Yo, ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan, ¿qué cosa? Prisiones y tribulaciones. Yo quiero que tú medites en la vida, un minuto, de Pablo. Pablo fue un hombre que vivió cárcel. Pablo fue un hombre que vivió martirio. Pablo fue un hombre que fue duramente maltratado, golpeado, sufrió naufragio, sufrió muchas cosas. Incluso nosotros leemos en la Biblia que hubo una serpiente que lo mordió. Y yo te pregunto a ti, ¿y por qué Pablo pudo resistir todo esto? ¿Por qué Pablo pudo soportar tanta maldad en contra del Evangelio que él tuvo que soportar? ¿Por qué Pablo fue capaz de resistir incluso al veneno mortal de una serpiente? ¿Por qué Pablo fue capaz de jamás negar la fe en Jesús e incluso estar dispuesto a morir por ella? ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Lleno. Mire, si tú tienes un llamado a misiones, es tu responsabilidad desde ya comenzar a buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque de otra forma no se puede hacer. ¿Amén? Amén. Pero de ninguna cosa hago caso
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera. ¿Con qué? Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os enseñando que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que... Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándole al cuello de padre le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Las misiones son un llamado de Dios a dejar lo que tenemos, a dejar lo que somos y obedecer el llamado del Señor. Amén. Yo me imagino, hermanos, que nuestra comodidad, nuestro dinero, nuestro recurso nos impedirá muchas oportunidades y ocasiones obedecer. Pero Pablo decía: yo no hago caso de nada. Nada de lo que me cautive, nada de lo que me atraiga, nada de lo que llame mi atención será motivo para que yo deje de cumplir el ministerio por el cual Dios me llamó. Imagínate tú la convicción de este hombre, imagínate tú el llamado de este hombre, imagínate tú el fuego que había en su corazón. ¿Y todo por qué? Porque Pablo conoció la llenura, la investidura, el poder que viene de lo alto, que es dado a la iglesia a través del Espíritu Santo. Si hay algo que hoy necesitamos, es esto. Hay miles de naciones, hay miles de hombres, hay miles de personas que no han oído el nombre de Jesús. Pero para ser efectivos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos conocer, necesitamos vivir, necesitamos estar más en comunión con Dios. No seamos una iglesia emocional creyendo que por nuestro entusiasmo Dios ha de salvar a las naciones. No. Dios no cambió su palabra para este tiempo. Dios ha de usar una iglesia espiritual para trastornar el mundo. Dios ha de usar una iglesia que tenga el fuego del Espíritu Santo para cambiar los países que aún no han sido alcanzados. Dios no ha de usar a optimistas. Dios no ha de usar a gente teatrera que en la iglesia levanta las manos como teleserie mexicana y llora y derrama lágrimas. Dios no se compra tus cuentos. Dios mira el corazón y la condición espiritual de cada uno de nosotros. Amén. Y eso es lo que debemos tener presente. Si tu tarea es ir y predicar el Evangelio, tú debes hoy obedecer. Si tu tarea es ir y compartir la verdad de Cristo, tu obligación hoy es prepararte. Amén. Dios está preparando y Dios está levantando un remanente que pueda ir a predicar la palabra del Señor a todo lugar, a toda nación. Amén.
Quiero que se ponga de pie. Tenemos una gran tarea. Tenemos una gran responsabilidad. Hay naciones enteras que están esperando el Evangelio de Jesús. Yo pudiera nombrarlas. Tengo acá una gran lista. No he querido llenarte de cifras, aunque en algún momento lo voy a hacer porque es importante. Solamente he querido recalcar en lo que la palabra del Señor hoy día nos está mostrando. El domingo yo les hablé, insisto con este mensaje del día domingo, les hablé de Bartimeo el ciego y de la ceguera actual de la iglesia que no logra ver la victoria de Cristo frente al diablo. Amén. Les hablé que Jesús dijo: yo vi caer como un rayo a Satanás. Amén. Jesús vio la victoria de Cristo, Jesús vio la gloria de Cristo, Jesús vio el poder que le había sido encomendado. Jesús siempre supo que el Padre le había dado las naciones, porque la promesa de Salmos 2:8, pídeme y te daré como herencia a las naciones y como posesión tuya, es una promesa del Padre al Hijo. Amén. Amén. Bien, el Bartimeo no veía. Lo que Dios hizo el domingo fue quitarnos una venda y mostrarnos que el diablo está bajo nuestros pies y que pronto será aplastado para siempre. Amén. La victoria es de la iglesia y lo que debemos ver es la gloria de Cristo y el poder de Jesús. Bien, cuando eso ocurre en una iglesia, cuando la iglesia verdaderamente comienza a ver, cuando la iglesia ya no está centrada en sus pecados o en el diablo, cuando la iglesia ya no pierde su tiempo centrándose en sus problemas o en sus deficiencias, cuando la iglesia verdaderamente abre los ojos y ve a Cristo como vencedor, la iglesia comienza a recibir un llamado. Isaías lo dice claramente: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Después oí la voz del Señor. Quiero que tú entiendas esto. Primero, Isaías vio y luego oyó. Esta iglesia nunca recibirá un llamado de Dios a las misiones si primero no ve la necesidad de Dios en las naciones. Vi yo al Señor, ¿sí? Amén. Inmediatamente oí yo al Señor. Saulo, a causa del encuentro que tuvo con Cristo, quedó ciego. Tuvieron que orar por él y volvió a ver. Y luego de ver, oyó. El Bartimeo tuvo que ver y luego oyó a Jesús llamándole y él le siguió. Hoy nosotros estamos llamados a ver y a ver la gloria de Cristo y el poder de Jesús para transformar las naciones de la tierra para su gloria. Amén. Hoy día estamos llamados a ver cómo Dios es exaltado y glorificado y cómo es que Jesús está en el trono de Dios, mirando las naciones de la tierra y reinando sobre cada una de ellas. Hoy estamos llamados a ver que el reino de Cristo es eterno e inconmovible. Hoy estamos llamados a abrir nuestros ojos. Vi yo al Señor. Pero no se trata de ver de forma natural. Pablo habla de ver de forma espiritual, de sentidos espirituales, de vista espiritual, de ver de forma espiritual el triunfo de Cristo frente al diablo, los demonios y el pecado. ¡Cristo triunfó! ¡Amén! El que lo ve está preparado para oír lo que Dios está diciendo. Si tú has visto a Cristo triunfante, si tú has visto a Cristo por sobre todo lo que el mundo tiene,
Si tú has visto a Cristo sentado en su trono, hoy puedes oír la voz del Señor que dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: ver, oír, hablar. En eso consiste el Evangelio: ver la luz de Cristo, oír la instrucción de Cristo, hablar de Cristo. Ver la gloria del Evangelio, oír la instrucción del Evangelio y dar testimonio a otros acerca del Evangelio. Amén. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que tú seas claro y preciso en cuanto a tu oración con el Señor. Dios ha de enviarnos a predicar el Evangelio a otro lugar, a otras naciones, a otros lugares. Pero no te centres solo en eso. Reflexiona. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Necesitas el poder de Dios sobre tu vida. Necesitas el poder de Dios sobre tu familia. Necesitas la gracia del Señor sobre lo que tú eres. Puedes clamar al Señor. Puedes invocar su nombre. Te rogamos, oh Dios, que tengas de nosotros misericordia. Que tengas de nosotros misericordia y nos bendigas. Te rogamos, Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. Clamamos a ti, Señor, porque hay una necesidad espiritual alrededor del mundo. Hay una necesidad espiritual en las naciones de la tierra. Y acá hay obreros que hoy dicen: heme aquí, envíame a mí. Pero necesitamos el fuego de Dios purificando nuestros labios. Isaías te vio. Isaías te vio. Isaías te vio, Señor, te vio. Nosotros hoy necesitamos abrir nuestros ojos y verte. Y aquellos que te han visto no pueden conformarse con ello, necesitan el poder del Espíritu Santo. Isaías vio como un ángel traía carbón encendido y lo ponía sobre su boca. Tomó una mano un carbón encendido y tocando con él la boca de Isaías, le dijo: aquí toco tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hoy necesitamos, Señor, que tú vengas a abrir nuestros ojos. Hoy necesitamos, Señor, que tú vengas a darnos el poder del Espíritu Santo. Hoy queremos oír tu instrucción y queremos, Señor, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entendemos que tu deseo es alcanzar las naciones de la tierra y que cada nación te alabe. Te alaben, oh Jehová, todas las naciones de la tierra. Ese es tu deseo. Y nosotros no hemos obedecido ese mandato. Nos hemos dedicado a hacer nuestras cosas, nuestras ideas, nuestros planes. No hemos tenido tu palabra por sublime, ni hemos amado tu ley. Nos hemos descarriado, hemos andado nuestros deseos. Mas hoy queremos volver a ti. Queremos cumplir tu deseo de que todas las familias de la tierra te adoren. Que cada familia de la tierra te alabe. Queremos cumplir esto, Señor, que es tan importante para la iglesia. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Limpia nuestra maldad, nuestra rebelión. Limpia, Señor, nuestro egoísmo y nuestro conformismo. Te anhelamos, te necesitamos. Queremos ver tu gloria. Ahora en esta tarde de evangelismo, Señor, que tu nombre sea evangelizado, que tu nombre sea predicado, que tu nombre sea anunciado con poder y autoridad. Que acá haya una iglesia que predique el nombre de Jesús con denuedo, con alegría, con gozo, porque Cristo está en su trono, porque Cristo venció al diablo, porque aunque la gente esté sumergida en el pecado, el diablo no tiene poder para seguir arrastrándolos al infierno, porque el diablo está vencido y está vencido y está vencido. Y hay una iglesia que se para frente al infierno en esta tarde y le dice: infierno, retrocede en el nombre de Jesús. Y las puertas del infierno no prevalecerán tu iglesia viva. Las puertas del infierno no prevalecerán
predicada con poder. Pero tu palabra hoy será exaltada. Oh, pero tu palabra hoy será temida. Oh, pero tu palabra hoy convencerá de pecado. Amén. Tú lo has de hacer. Así es, Señor. Lo creemos, Dios. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a ti, Señor. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que tome asiento. Tenemos evangelismo a las 6:30. Debemos estar acá. Comienza el culto. El hermano Esteban se va a quedar acá, cuidando todo y orando, clamando al Señor para que nos vaya. Amén. Matías, tú vas a dar el orden. Escuchemos con atención y vamos